para entender ese cambio de pensamiento, el cogito ergo sum, que quiere decir pienso luego existo, va a modificar el panorama de las ideas. La expresión o la denominación América Latina o Latinoamérica no se originó tanto en el continente, fue una cosa... Todo eslavo, al pisar la tierra haitiana, se convierte en hombre libre, estipulaban las... Este foro nos convoca a hablar de la utopía y de la historia, dos polos donde se colocan de un lado la memoria y del otro la premonición. Cuando me invitaron a este coloquio, yo vine con mucho gusto, porque para mí este bicentenario es una ocasión para nosotros en América Latina de debatir. Aprovechar la fecha para hacer el debate de qué independencia necesitamos hoy, si tenemos o no nuestra definitiva independencia. La pregunta que debemos proponernos no es tanto por qué Puerto Rico no ha obtenido la independencia, sino cómo los puertorriqueños han sido capaces de mantener una identidad nacional sin ser Estado-nación y frente a un siglo de agresivo colonialismo norteamericano. ¿Qué fueron las revoluciones del siglo XIX? Fueron revoluciones de liberación, revoluciones independentistas. Obviamente no fueron revoluciones a nivel de cambios de sistema. Pero pretender explicar el proceso de la independencia en términos de costo-beneficio, pues es una caricatura, yo creo. Cuando hablamos de 200 años hablamos es de un proceso. Cuando hablamos del bicentenario nos saltamos el proceso y nos vamos atrás y volvemos acá, pero no vemos el proceso. Otra cosa es la necesidad de ver incluso al detalle los costos de la guerra de independencia, en costos demográficos. En Venezuela murieron 372.000 personas entre 1810 y Carabobo. Vengo mejor como artista a hablar de un sueño de país, un sueño que viene de atrás y que no se puede narrar con claridad porque está obstruido por los relatos a medias que nos conforman y de los cuales han desaparecido los negros, los indígenas y por supuesto las mujeres. Hay negros famosísimos en la independencia, hay mulatos como Rondón, el de la carga de Rondón en el pantano de Vargas, que ya entran a jugar un papel histórico importante. Pero la verdad, solo hasta la independencia y después de la independencia, muy arduamente a lo largo de la historia se ha ido ganando posiciones de un reconocimiento a todas las etnias y a todas las culturas. Ese es un tema totalmente presente. Aquí hemos planteado lo que hemos venido discutiendo en los últimos meses, que es meterle al tema de la conmemoración del Bicentenario, a los temas de la memoria, a los temas del Bogotazo, de la reconstrucción de esta ciudad, para construirla democráticamente, un pensamiento propio en la idea de la rebeldía, en la idea del grito, que reivindique la herencia revolucionaria y la herencia de las luchas democráticas. Yo creo que el revolucionario y la acción revolucionaria se miden por los objetivos a veces de pequeño alcance, pero de profunda significación para un cambio profundo. A veces el cambio de las ideas es un proceso revolucionario. Un elemento fundamental de la cultura colonial va a ser el surgimiento de la idea de raza y la clasificación de la población del planeta
en una verdadera pigmentocracia, inventada para controlar el trabajo de América Latina, de los indígenas de América Latina que fueron esclavizados, de América toda, que fueron esclavizados, para controlar el trabajo de África y controlar el trabajo de Asia. Para eso se inventó la raza. El Bicentenario, ¿cómo se está conmemorando? Se está celebrando nuevamente en una tónica del Estado Nacional. Me sorprende que, no obstante la orientación y la vocación latinoamericanística de gobiernos como el de Venezuela, Bolivia, que no haya habido un acuerdo, una convención para asimilar y reapropiarse de la independencia como un evento latinoamericano. Los imperativos de nuestros días nos sugieren ver esos aspectos olvidados del proceso de la independencia. La memoria y la herencia de esas revoluciones tan importantes. Haití, a comienzos del siglo XIX. Un bicentenario de independencia en América Latina no puede ignorar a Haití, porque fue la primera nación a abrir de manera tempranera el siglo de la independencia de las naciones latinoamericanas. Es difícil para nosotros entender que pese a la exigüidad de su territorio, Saint-Domingue, tal como se llamaba en la colonia Haití, con un alto desarrollo de sus fuerzas productivas, fue la más próspera colonia del mundo americano. En el año 1789, a víspera de la Revolución Francesa, la riqueza producida por esta isla la transformaba en el gran mercado del continente. Ligaba a 3 continentes, Europa, África y América, y considerado como la plataforma de tan jugoso comercio triangular, motor de la esclavitud, Saint-Domingue recibía cada año más de 20,000 esclavos procedentes de África. Estos vivían bajo las formas más descarnadas de la esclavitud que el mundo haya conocido, y el esclavo producía y seguía produciendo tanta riqueza. Esto no podía preocuparle a nadie, ya que el rechazo a la esclavitud de estos seres podría testimoniar de una toma de conciencia que les hubiera concedido algo de humanidad y obligar a poner en cuestión todo el edificio mismo de la esclavitud. El impacto de la Revolución Francesa en 1789 tuvo también repercusión. Yo digo repercusión, pero no que provocó. Tuvo repercusión profunda en el Saint-Domingue colonial, esclavista y racista. Exacerbó las contradicciones existentes en el seno mismo de la sociedad. Tanto en Europa que en la colonia misma, nadie ponía en la balanza la situación de los 600,000 esclavos.
y sin embargo el volcán estalló. El 22 de agosto de 1791. Bajo el mando del sacerdote vodú Boukman, los esclavos aguerridos, después de una ceremonia realizada en el Bois Caïman y conducido por jefes de bandas, como Jean-François Biasujano, se levantaron. Armados de cuchillos, hacha, machetes, picos, etc., salieron de los ateliers al grito de libertad y venganza. Con una violencia extraordinaria, los blancos de toda edad, sin distinción de sexo, fueron degollados. Y es que la revolución de Haití sí fue la primera gran revolución que hubo en América, en el año 1800, es decir, figuras como Toussaint Louverture, figuras como Christopherson, figuras como Pétion fueron muy importantes. Acogió también tanto al general Miranda, bueno, que ustedes lo saben, a Simón Bolívar. Y más aún, si no es por el presidente Pétion, Bolívar no puede regresar a continuar su campaña en América. Para apoyar el movimiento latinoamericano se dio armas, se dio dinero, se dio barcos, incluso aún una imprenta. Y la única condición, que fue con una gran generosidad, fue la libertad de los esclavos, a donde, digamos, llegaría la bandera de la independencia. Inmediatamente después de la independencia, se fue configurando una hegemonía historiográfica, la de ver la independencia en el molde de el surgimiento del Estado-Nación. Insensiblemente se asimiló la conciencia como si cada pueblo, cada región, se hubiera liberado como por su propio esfuerzo. Y la fecha nacional así lo remarcaba. Y en los libros de texto, los nuestros, es la independencia de la Nueva Granada, las batallas, la batalla de Boyacá. Pero Ayacucho, eso se ve como algo muy lejano, apenas si se menciona. Carabobo, Junín. Y sin embargo, en los hechos, la culminación de la independencia fue un proceso continental. En realidad, la independencia haitiana y latinoamericana, como las independencias de África, no desembocaron en gran parte, en algunos más, en algunos menos, sobre las utopías soñadas por los pueblos. Comencemos por decir muy rápidamente que Colombia fue una especie de destello luminoso o relámpago en la oscuridad, en una oscuridad de alrededor de 300 años de coloniaje al cual estuvimos sometidos. ¿Por qué la población indígena y la población negra, que debía haber recibido con una enorme alegría la promesa de libertad traída en vilo por los libertadores, San Martín, Bolívar y Santander, se opusieron con las armas? En México, en Perú, en Ecuador, en Chile, el comportamiento de la población indígena
Puerto Rico ha sido colonia por 517 años, 111 de estos bajo el Imperio norteamericano. El proceso de americanización, que duró más de 50 años, impuso el inglés como lenguaje oficial de enseñanza en las escuelas y el gobierno. Sustituyó las celebraciones católicas y días feriados locales por estadounidenses. Y finalmente, en el 1917, a través del Acta Jones, forzó a los puertorriqueños a asumir la ciudadanía estadounidense con el fin de poder usarlos como combatientes en la primera y las posteriores guerras estadounidenses. La posición sostenida por el líder Fidel Castro de no permitir intervención o injerencia extranjera en el conflicto cubano cuando luchaba en la Sierra Maestra y sus declaraciones desde el 1 de enero del 59 de que ahora sí Cuba alcanzaba su plena independencia no eran gratas a Estados Unidos. Yo creo que es importante rescatar entonces allí el tema de la emancipación. Allí encuentro yo el elemento de la emancipación como un factor clave de ruptura que ha de ser entendido entonces como el eje sustantivo en la confrontación, no solamente en los elementos estructurales, sino en las supraestructurales respecto del imperio norteamericano en este caso. Esa es la segunda independencia de la que creo que se vuelve importante hablar en Latinoamérica, en este momento. Esto que ustedes ven acá, para nosotros es evidentemente muy contraproducente, porque como estamos más al sur, se nos pone en Navidad el arbolito de Navidad con la estrella polar encima, y ustedes se darán cuenta que es totalmente ilógico, porque en esa época es verano para nosotros, hace un sol y es más caliente la zona, y se nos pone el arbolito con nevada, y además encima del arbolito se coloca la estrella polar, que nunca la vemos. A través de esa simbología del arbolito de Navidad, lo que se hace es generar una desubicación espacio-temporal. Te desubican porque te hacen creer que estás en el norte y te desubican temporalmente porque te hacen creer que estás en invierno. Entonces, cuando la gente se desubica, es más fácil de colonizar. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. La forma como pensamos el mundo es en sí parte de las formas de dominación o de emancipación del mundo. Observen ustedes que la mayor parte de la gente que tuvo que ver con la primera independencia eran universitarios, eran pensadores. En ese momento fue cuando se produjo en la historia los principales fundamentos de las corrientes teóricas que hoy podemos llamar como reformistas. Lo conduce a una reflexión sobre la condición de la emancipación humana, una emancipación que nunca será acabada. No hay un día sin que la cuestión de la emancipación no sea planteada. Hay una cuestión que no se resolverá aquí, que es un debate muy fuerte, muy conceptual, pero que tiene consecuencias enormes. Si es el cambio de la sociedad
que es la condición de la emancipación humana, o bien si es la lucha por la emancipación humana, que es la condición del cambio de sociedad. Lo que no podemos es contraponer el conocimiento de un continente con el conocimiento en otro. No podemos acusar al eurocentrismo de todos nuestros males en materia del pensamiento del conocimiento. Algo de eso también ha servido a nuestras emancipaciones. Tal vez el pensamiento no es algo, o las herramientas intelectuales no es un lujo que nos tenemos que dar si realmente estamos enfrentados ante un proceso de emancipación, sino que es una tarea urgente y necesaria de pensar los criterios y las categorías desde las cuales estamos pensando. Pero para eso necesitamos desenterrar la historia común, olvidada y excluida. La historia oficial generalmente mira la historia, los acontecimientos desde las clases dirigentes. Tenemos que adentrarnos en el atrás y en el mundo posible del porvenir para repudiar los relatos excluyentes que nos conforman y hablan, en nuestro caso, de un colombiano que nos representa y que no se parece a lo que somos. A mí me interesa ver la acción de los pueblos y por eso estoy hablando de revoluciones a lo largo de estos 200 años. Qui lui est une utopie, c'est peut-être un avenir nouveau. Une autre Martinique est possible, débarrassée des injustices et des inégalités. Una Martinica despojada de las injusticias y de las inequidades. Qui depuis 400 ans ont tissé son destin. Une Martinique martiniquaise, sommes les seuls à pouvoir penser, vouloir et construire. Solo nos resta, como constructores activos de saberes y esperanzas, descubrir con la campaña 200 años los elementos emancipadores en las luchas populares actuales. La idea de completar la emancipación de la nación o la segunda independencia en proyectos concebidos desde esta perspectiva pasa porque la clase obrera construya su identidad, sea capaz de proponer un proyecto alternativo de sociedad y construir sobre esos presupuestos su nueva hegemonía. Nosotros estamos convencidos de que se empieza ahora un nuevo periodo histórico. Es necesario que nosotros empecemos a pensar con cabeza propia y basta ya de preconceptos ajenos. Nosotros tenemos suficiente cultura y civilización para construir nuestro propio Estado comunitario. Proponemos examinar lo que somos y lo que queremos ser, desde un sueño donde quepan no solo los héroes masculinos, sino también lo que repudiamos de nuestra formación nacional. Estos sueños quedan todavía a conquistar. Sin embargo, la experiencia de nuestros pueblos que, como Haití, soñaron, lucharon, triunfaron, en momentos determinados tienen que iluminar el camino. Yo digo, nosotros tenemos que reivindicar con mucha fuerza el papel de lo humano en la lucha y en los proyectos revolucionarios. Esa es una utopía, esa es una realidad y ese es un sueño que nos convocan gracias a aquellos que nos han reunido para escuchar desde la voz de varios de ustedes la necesidad de la construcción de la emancipación, esa que no fuimos capaces de construir todavía en la historia. Muchas gracias. Si nous voulons transformer le monde, si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Para ello, pese a los momentos muy difíciles que vivimos, hay todavía la esperanza.